¿Qué les parece, para comenzar, un poquito para calentar la noche, los resultados de esta última encuesta Datum, que nos trae rápidamente la... Podemos ponerla acá, José, la ponemos de fondo nada más, como una referencia para las personas que nos acompañan. Keiko Fujimori, según Datum a nivel nacional, primer lugar, 10.7%. Rafael López Aliaga, 10%, pasó al segundo. El candidato López Chao, 5.5 en tercera ubicación. César Acuña, 5.2, cuarto lugar. Carlos Álvarez, con 5% en el quinto. Y Wolfgang Grosso, 4.2, sexta casilla. Ahí tenemos, digamos, la primera vista. Habrá que decir rápidamente que el candidato de Siry Bazán, que es el señor Atencio, está por ahora en otros. Y el general Williams, el candidato de Alejandro, también está por ahora en otros. Pero lo cierto es que entre blanco, viciados y no sabe, hay 40% de electores. Exacto. Así que nada está dicho, no es para que se depriman, no. Todo lo contrario, es para que pensemos un poco qué podemos esperar de estos 35 días que vienen. Sí, sí, justo sobre la encuesta, y creo que es importante también lo que decías al final, Pedro, Alejandro, en realidad... de ese 40%, un poquito más de 40% de indecisos o incluso blanco, que puede cambiarse, ¿no es cierto?, a última hora por alguna opción. Puede cambiar en realidad. Hay como un 20%, 19 punto algo por ciento del sur del país. Nuestro candidato Ronald Atencio acaba de estar hasta el día de ayer, haciendo diferentes mítines recorriendo Cusco y Puno, que son zonas además muy movidas en momentos en los que vivimos el tema del gas, la deflagración que hemos visto en Camisea y todas las consecuencias que hasta Lima ha llegado. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Entonces, claro, yo creo que hay un buen trecho todavía en este casi último mes de campaña, ¿no? Mira, si tú ves ¿Qué pasa con el tren? Mira, si tú ves los 5 primeros que están liderando las encuestas y los sumas a todos, no llegan todavía ni a la mitad de los que no han decidido su voto. A ver, ¿cómo es creo que efectivamente si hay 40% de la gente que aún no ha decidido por quién votar, sí, digamos, ponte que 15% se vayan para un candidato, ese candidato pasa a la segunda vuelta en primer lugar. O sea, finalmente todavía el pueblo peruano está reflexionando. Efectivamente, es difícil aparecer en un contexto de altísima fragmentación. Estamos en un contexto con 32 o 33 candidatos. Sí, claro. Es difícil. Ojo que la encuesta de Datum es una encuesta en realidad de popularidad, porque no es con cédula, con lo cual quiere decir que es que quién me suena. Mencionar esto, Alejandro, ¿no? Si me permite, porque todavía no es simulación de voto, que es cuando las encuestadoras le entregan al encuestado esta cédula, ¿no es cierto? Sí, y te dan marca. Y ahí es donde realmente o uno se pierde o uno... Ahí hay que ver qué partidos tienen más presencia. Pero hay 35 días, digamos, para que los partidos hagan la publicidad correspondiente, ¿no? Claro, pero en realidad todavía, digamos, es quién está sonando en la recordación, o quién es más popular, ¿no? O quién tiene más posibilidad de ser visible. Y eso también requiere mucho dinero. O sea, pero los peruanos aún están decidiendo, Pedro. O sea, falta todavía mucho pan por rebanar. ¿Qué conclusión y qué retos sacamos de lo que acaba de ocurrir con esta crisis del gas que ahora afecta el suministro de gasolinas, que tiene de mal humor al ciudadano y no es para menos, que además les obliga a muchos padres a no poder enviar a sus hijos al colegio en medio de una enorme incertidumbre? ¿Esto se acaba en 14 días o dura más? ¿Qué nos dice? Eso va a depender. Mira, lo que creo que el peruano... ¿Qué nos dice y qué tendríamos que hacer? El Perú está cansado, Pedro, de la inoperancia del gobierno. Creo que lo que hemos visto en el caso yo creo que estamos ya en el concolón de lo que podíamos tener en el gobierno. Y la consecuencia de eso es un gabinete absolutamente inoperante. El ministro estuvo el jueves en el Congreso, no tenía la menor idea de qué cosa hacer. Los parlamentarios medio que sacaron repetir lo que todo el mundo sabía, ¿no? Hacer un diagnóstico sin ninguna solución, un tipo que no sabe qué hace ahí parado, ¿no? Y es lamentable. ¿Dónde está Balcázar? ¿Dónde está la Premier? Sus soluciones además son absolutamente ridículas, ¿no? Como que vamos a sacrificar la educación, vamos a sacrificar la producción del país porque no tenemos idea de cómo dar solución a los demás problemas. O sea, creo que finalmente este es un gobierno que no tiene idea qué hacer, es inoperante, es mediocre desde mi punto de vista. Y yo creo que la gente está harta de eso y creo que quiere un gobierno que pueda resolver los problemas. Para no... Pasamos acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Siry?
Yo creo que igual tengo algunas diferencias Dale, de diagnóstico con Alejandro, dale, no dale, porque, dale. no porque Dale. vaya a responderle en términos de inoperancia, pero curiosamente Avanza País ha blindado a muchos de los gobiernos que devinieron en Balcázar como presidente, como el caso de la señora Boluarte. Pero además creo que ahí de repente también nos da una lección sobre quienes pontifican sobre la empresa privada como empresa privada es la solución a todo, empresa privada hace bien las cosas, cuando en realidad uno de los problemas de fondo que ahora tenemos también para resolver esta crisis energética son los candados de un contrato con una concesionaria que privilegia la exportación de gas y que yo creo son términos que van a tener, no porque, digamos, antojadizamente se me ocurra, sino van a tener que renegociarse si se quiere abastecer el mercado privado. Hoy día hacíamos con mi equipo el ejemplo, el ejercicio de escribirle empresas cuyos nombres no voy a mencionar para pedir un balón de gas de 10 kilos y no había. O sea, ni siquiera era caro, no había balón de gas. Y eso la verdad es que también Yo compraba hoy trae día, a nuestra había, alianza claro. a Venceremos. Puedo Es mencionar la probable empresa, que- puedo es mencionar la probable que empresa. pronto no haya, no lo descarto. Y claro, Venceremos está planteando también que haya una mirada no solamente a corto, sino a mediano plazo sobre qué va a pasar con las tarifas eléctricas en casa, qué va a pasar con el abastecimiento de gas para los vehículos de transporte liviano. Esas cosas creo que también tienen que poner a prueba al ciudadano que va a votar qué está haciendo también su posible elección de votante en esta crisis y qué está ofreciendo. ¿no? Parecía un tema solo del gas, pero ya ha derivado en algo mucho más complejo. ¿Qué hacer? Mira, don Alejandro? yo discrepo de ese diagnóstico. Primero porque acá están echándole la tierra a la señora Boluarte cuando ellos fueron los cómplices de Castillo, porque Balcázar llegó al Congreso con Pedro Castillo, ¿no? O sea que al final del día es el mismo modelo inoperante. Y de todo punto de vista, yo creo que nosotros hemos caído en la idea de que tenemos que agarrar la gallina en los huevos de oro, ¿no? Y exprimirla hasta que ya no haya más, ¿no? Hace 26 años que en el Perú no se hace exploración gasífera. Tenemos la misma matriz energética desde Camisea, que es un proyecto del año 2001 por allá, porque no se ha invertido en exploración, porque no se ha propiciado la inversión, porque hemos tenido sí una izquierda ideologizada y antiinversión que ha impedido que podamos avanzar no solo en minería, en Pero no está exploración de gas, respondiendo en exploración de sobre lo que petróleo. he planteado. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que necesitamos diversificar la matriz energética. Tenemos 40% de dependencia de Camisea, tenemos que empezar a invertir en otras matrices y eso solo se puede hacer, Pedro, en un modelo que atraiga la inversión y que atraiga la competitividad y que genere predictibilidad, seguridad y confianza en los peruanos. Porque si no, vamos a imitar el modelo boliviano, que es el de agarrar al que tiene todo el control, ¿no? Renegociarle, porque bueno, es el que tiene el 40% de las reservas de gas, y luego no invertir en nada y 20 años después quedarnos sin gas como los bolivianos. Eso es lo que nos va a pasar. Tiene también que decir, pero además, pregunto, porque están en el Congreso, ¿va a haber voto de confianza del gabinete de Miralles? ¿Eso compromete el voto de confianza? En absoluto. Nosotros no vamos a dar el voto de confianza, pero me parece curioso que ahora Alejandro le eche la culpa a más del 50% de peruanos que votaron por Pedro Castillo, porque que Pedro Castillo haya sido presidente nada tiene que ver con la crisis de ahora. Nosotros hemos votado por la vacancia y planteamos la vacancia de la señora Boluarte, pedimos que se le denuncie y acuse constitucionalmente numerosas veces. ¿Y qué hizo la bancada de Avanza País? O sea, ¿quién realmente aquí es el que ha blindado a la señora Boluarte, más allá de ponerla o no, en donde todos dieron un voto de confianza en su momento en el año 2021? Pero más allá de responsabilizar el voto del peruano que eligió en su momento un presidente, para mal, para bien, etcétera, creo que aquí lo importante y lo que no se ha contestado es cuál es el rol del privado. ¿Ha tenido o no ha tenido responsabilidad el privado? ¿Maneja o no maneja el privado la concesión de Camisea? La maneja. Entonces también hay que saber decir que fiscalicemos al privado y que, por supuesto, pongamos sanciones cuando el privado se equivoca, porque eso ocurre. El privado no es la solución al problema, sino que la solución al problema es también un Estado que No es sepa blanco y negro. poner las cosas. Claro, Exacto, no es que blanco sepa y poner las cosas claras. Bueno, pero hay que recordar que el año pasado solamente Petroperú ha tenido más de 3 derrames Y no en tiene el, nada que en ver el con el oleoducto gas. norperuano. Y no tiene porque nada que ver al con privado ese tema, hay que pero- fiscalizarlo, por supuesto que sí, pero de ahí Y si los vamos- techos de los pero malls si privados se vamos- caían. Pero si vamos a Y ir los a, techos de pero los si malls vamos privados a se ir, caían. si vamos a ir a un modelo en el que tenemos que estatizarlo todo y volvernos como Petroperú, Y si vamos a yo un creo que modelo ese es como el el que modelo del propone Alejandro, fracaso, en donde no fiscalizamos los techos de los No, centros hay que comerciales, fiscalizar, de se hecho, nos no va hay que todo abajo. fiscalizar, hay que fiscalizar, Por eso por es que no supuesto es, que sí. no es ni uno ni lo otro, Alejandro. El problema es cuando se quiere desbaratar porque el tu Estado partido lo que y quiere nadie es fiscaliza, estatizar las y nadie industrias. pone orden y nadie sienta las bases y No, las es reglas. es que una cosa es Menos aún fiscalizar con al el tema privado, energético. que se tiene que hacer un modelo de competencia y libre mercado, y otra cosa es decir vamos a estatizar las industrias, que es lo que plantean en tu partido. Es una muy vergüenza diferente. porque se juega con la vida de la gente. Ahora, Ese es el problema. una consulta, ya Silvia respondió, ustedes en el Congreso, ¿van a dar el voto de investidura al gabinete Miralles? No, no le vamos a dar el voto de confianza. El general Williams ya adelantó que nosotros no vamos a estar a favor del voto de confianza por una razón muy sencilla. Darle la confianza a presidentes que pudieron asumir en un contexto en el que efectivamente había una sucesión inmediata, como en el caso de Boluarte o en el caso de Gerí. Aquí en el caso de Balcázar ha habido una elección de presidente del Congreso de por medio. Han habido listas que se han postulado, que han conseguido los consensos necesarios y han logrado los 66 votos que se necesitan. Si se lograron 66 votos para escoger a Balcázar,
Avanza País no los dio, que ellos se hagan responsables del gabinete Miralles. Pero entonces todo indica que no va a haber voto de confianza, ¿no? Todas las bancadas se están sacudiendo. Habría que exigirle con mayor razón después de todo este tema del gas. Habría que exigirle a esa izquierda que puso ahí al señor Balcázar que ahora se haga responsable. Nosotros no votamos. Ahora Yo sé, no me estoy refiriendo a tu bancada específicamente, yo sé que ustedes no votaron, pero hay otras fuerzas de izquierda, mayoritarias a la Y de bancada de derecha, Sigrid. recuérdalo, Fuerza Popular. Fuerza Popular en realidad dicen que votaron por Mari Carmen, que no lo sé, pero Alianza para el Progreso, por ejemplo, tiene que hacerse responsable. No Podemos podemos tiene que caer en hacerse eso en general, responsable. Alejandro. Aquí somos de partidos que no tienen nada que ver con Fuerza Popular y Renovación Popular. Bueno. Y ambos sabemos que han sido un juego de niños, arrancándose el Perú a pedazos. Pero en ese realidad día, la persona, el día de la vacancia, responsabilidad, acá el gobierno de Balcázar es la irresponsabilidad del señor López Aliaga, que pidió ir sin debate a votación para elección de presidente, por moción de la señora Yarro en su momento, y segundo, de la gente de Acuña, ¿no? Que como saltimbanqui vieron que podían treparse en el gobierno, ahora poner a su primer ministro, que era la viceministra de Salardi, que hoy es jefe de plan de gobierno de Acuña, y hoy día ellos tener el control del gabinete. Avanza País no tiene por qué ser cómplice de eso, ¿no? Quiero aprovechar que están aquí y les quiero contar también que es complicado tratar de armar mesas de debate, discusión, por más alturadas que son, con candidatos de partidos que en este momento compiten en la elección. Y sobre todo si son parlamentarios, no quieren venir solos. Por eso agradezco mucho a ti, Alejandro Sigrid, que hayan aceptado venir aquí a pesar de sus diferencias, pero creo yo, mejor aún, con diferencias, porque es lo que nos permite entender qué está pasando en el Perú. Ahora, la pregunta que creo que también es importante, ¿por qué votar reelección en el caso de Sigrid, en el caso de Alejandro Cabero, si pertenecen a un Congreso que en general, yo entiendo que hay personas que han hecho un trabajo adecuado, pero que en general nunca ha tenido más de un 10% de aprobación y que lamentablemente por todos los escándalos y problemas que se ha vivido estos años, lo vemos en las encuestas, la gente no está muy dispuesta a apoyar. ¿Por qué votar por la reelección, Sigrid Bazán? ¿Por qué volver a votar por usted? Sí, mira, Pedro, en realidad yo creo que lo que hemos ofrecido en la campaña del 2021 es exactamente lo que hemos hecho con acciones concretas, con proyectos de ley, con trabajo en las calles y creo que con trabajo en instituciones también es lo que la gente esperaba de nosotros y es lo que le da coherencia. Yo creo que la palabra coherencia y la palabra valentía, porque nos hemos enfrentado en muchísimos de nuestros proyectos, debates en el Pleno y afuera en las calles contra los grandes grupos de poder, nos hemos enfrentado contra las AFPs, nos hemos enfrentado contra el abuso de los bancos que cobran comisiones abusivas y nuestro proyecto de ley ha tenido que estar debatiéndose y pidiéndose reconsideración tras reconsideración. Nos hemos enfrentado a las agroexportadoras y hasta el día de hoy lo decimos. Y creo que esa voz que hemos mantenido, a pesar de que no hemos sido mayoría y se ha sentido, se ha mantenido fuerte en las calles y dista mucho de otras propuestas que más bien ahora se hacen las incólumes, las limpias, las puras, ¿no es cierto? Como si nunca hubieran formado parte del Congreso cuando han presidido mesas directivas, se han negociado, ¿no es cierto?, ministerios en su momento. La verdad es que nosotros ofrecemos algo distinto y somos una lista, además, que no es parte del pacto mafioso que la gente, a la hora de votar, debe saber identificar. Ajá, dijeron pacto mafioso. Mira, yo creo que la gente es muy inteligente, Pedro, para saber distinguir la paja del trigo. Y creo que la gente sabe perfectamente lo que representa la señora Sigrid y lo que represento yo en términos ideológicos, en términos políticos, y sabe distinguir qué trabajo hemos hecho cada uno en el Congreso. Evidentemente, yo desde la otra orilla me he opuesto, por ejemplo, contundentemente a la Asamblea Constituyente que quiso Castillo y que quiso pasar hasta 2 veces en el Congreso, por la cual además hizo cuestión de confianza en algún momento, y nos hemos opuesto firmemente. ¿Por qué? Porque somos defensores del modelo económico, de la economía de mercado, de la propiedad privada, de la libertad, y vamos a seguir defendiendo eso en el futuro Congreso, porque hemos sido coherentes, hemos sido honestos, hemos sido firmes en defender las ideas que propusimos en campaña y que hemos defendido en el Congreso. Obviamente, somos bancadas minoritarias en un parlamento de 130 personas, donde cada uno responde por sus votos, por sus ideas y por su trayectoria. Sin embargo, la mala imagen del conjunto por supuesto, termina afectando a todos. Por supuesto. Por eso yo creo que la gente sí sabe distinguir, Pedro, la paja del trigo, y creo que es importante mostrar además el trabajo que se ha hecho, porque es la única forma que tiene la gente después de 5 años de poder valorar si las cosas que tú has hecho, los votos que tú has dado, las opiniones que tú has emitido, lo que has defendido, las cosas contra las que te has opuesto, las cosas que has podido evitar. Yo creo que este Congreso ha tenido un rol muy importante precisamente en frenar ese proyecto que para mí fue destructivo de Pedro Castillo, y creo que en eso lo hizo muy bien. Evidentemente después la mediocridad de la señora Boluarte, la mediocridad de Geril, ahora la mediocridad de Balcázar. Pero sin llegar a Geril, Balcázar, el Congreso, este Congreso, digo, como, sí, yo la veo que está así como cuando hacíamos el noticiero en la mañana también andaba así, ya sabíamos que algo venía. A ver,
Claramente, este Congreso ha abusado de sus prerrogativas para asignarse un presupuesto escandaloso, Mira, para generar el pago de bonos y de gollerías tal como lo sienten Mira, la pero gente. te cuento una cosa. He sido yo... Eso ha sido una apariencia No, mía. no. A ver, te digo una cosa. He sido Avanza País, la única bancada que por primera vez en la historia del Congreso ha asignado un candado presupuestal al Parlamento. En el reglamento del Congreso de la República, hoy día aprobado, con votos en contra de la izquierda, por supuesto, ¿ya? Hay un candado presupuestal para que el presupuesto del Parlamento bicameral no puede excederse del 0.6% del presupuesto de la República. Si ya lo excedieron en estos años. No. Hoy día... Ya pasaron a casi el Pedro. doble lo que recibieron. Hoy, es verdad. Hoy Van a día, haber 60 funcionarios no, más. hoy día está bien, pero hoy día el Parlamento es alrededor de cero. Hoy día, Está conociendo que ya lo aumentaron suficiente, ¿no? no. 1.400 millones. Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es no duplicarlo. Porque lo que iba a ocurrir si no se ponía ese candado, Pedro, ni uno solo, ni la bancada de la señora Sigrid, ni la mía, ni ninguna otra en específico, iba a poder frenar. Pero si para no- el sueldo mínimo, para los derechos laborales, para otras cosas no hay presupuesto, ¿no? Ah, o sea, para o perdonar sea- impuestos sí hay presupuesto, pero para remodelar, ¿no es cierto?, el nuevo No, Congreso y tener a más senadores. es que eso es relativo. Ahora, Sigrid, con yo quiero 0.6% del Congreso volver tú al podrías tema de arreglar la educación en el Perú, no podrías. Yo quiero volver al tema, con lo que se ha perdonado a las agroexportadoras, podrías haber duplicado, triplicado el presupuesto de pensión 65. Y eso lo ha dicho el Consejo Fiscal, no yo. Consejo Fiscal, que es una entidad técnica del Ya MES. se han gastado no porque yo, la ley no la de- izquierda. Pero más allá de eso, yo quiero regresar al tema constitucional, Pedro. Porque nosotros sí estamos a favor de un cambio de constitución y creo que somos Ya venía el coherentes. tema, ya venía el tema. Somos coherentes en decirlo y no Plantéelo para que mentimos. para que lo ¿Sabes puedan por qué? discutir. Yo creo que el señor Cabero aquí sí está a favor de un cambio de constitución. Y lo puedo demostrar. Ellos han votado por despedazar 50 artículos de la Constitución para su bicameralidad. Eso es falso, Para- Sigrid, porque la pero bicameralidad es un para terminar artículo la que se idea, degrada en diversos Es una artículos. constitución que en nuestra gestión de 5 años nos ha hecho ver 4 presidentes. O sea, ¿en qué país la ciudadanía va a pensar que esta constitución da para más? Si tenemos 4 presidentes, bueno, 8 presidentes en los últimos 10 años, tenemos ahora una bicameralidad a la que la gente rechazó en su momento, tenemos ahora modificaciones constitucionales hasta para, lamentablemente, disminuir la capacidad fiscal en perseguir, ¿no es cierto?, a los ladrones. O sea, tenemos reformas constitucionales diestra y siniestra. Si ya hemos cambiado, manoseado tanto, ya no queda nada de la Constitución del Eso 90. es demagogia ¿Por pura, qué no mejor cambiar la Constitución con la gente? Esa es nuestra única diferencia. Ni el señor Cabero, ni la bancada, ni las bancadas de derecha que dicen estar a favor de esa Constitución, la quieren. Solamente que ellos están a favor de ir despedazándola como No, se lo les que pasa es que antoje ustedes le llaman... y no conversada es con que las personas. Ustedes, Esa es nuestra ustedes le diferencia. llaman Asamblea Constituyente esta Hay junta, a diferencia, esta junta pero de no gente que como en cambiar. Venezuela se juntaban, ¿no? Y decían, vamos a representando al pueblo, vamos a decir nosotros qué cosa creemos que es lo que tiene que decir la Constitución, estatización de Perú, las no empresas. Venezuela, Perú. Bueno, pero ese es el modelo que ustedes quieren implementar, estamos en pues. Perú, Alejandro, Porque nadie está hablando de la proponiendo nada sobre bicameralidad, la Venezuela. bicameralidad son 50 artículos, pero son 50 artículos que mencionan la palabra una sola cámara que se va a volver en 2 cámaras. No es que estamos modificando Han 50 cambiado la artículos. Constitución hasta para poner la ¿Ya? firma de Alberto Fujimori, por señor de Dios, hasta simbólicamente la han querido cambiar. Pero eso Es no una tiene nada locura. que ver con la bicameralidad. una Es más, locura. si se está quejando de la inestabilidad de vacar presidente y disolver congresos, la bicameralidad va a hacer que eso sea más difícil porque va a tener que vacarlos en 2 cámaras, ¿no? Y el Senado es indisoluble, con lo cual finalmente la bicameralidad lo que va a traer es más estabilidad, si eso es lo que a la señora le molesta. O sea, al final del día la bicameralidad es un sistema de control de poderes intraparlamentario, porque los que no quieren control son los que concentran el Y poder en sobre una el sola modelo cámara. económico, que es un tema sobre el que tanto se discute y se debate, y que los candidatos en campaña no están hablando tanto. Hay algunos, por supuesto, pero no se está hablando tanto. ¿Qué tiene que decir? Mire, la eso- candidata al Congreso, claramente, la diputada. Claramente nuestra principal diferencia es en el tema del modelo económico. Creo que partimos por una discusión de lo público y lo privado, en donde no es lo privado lo que va a regular, ¿no es cierto?, el mercado, porque eso es una diferencia ideológica, incluso si queremos profundizar. Pero además, porque tampoco, de mi lado, creo, se sataniza al privado. Lo que nosotros creemos es que cada uno debe tener su lugar. Y la diferencia es esta. El Estado y las instituciones públicas garantizan derechos. El privado y la empresa privada maximiza sus beneficios. Entonces, en esa diferencia, nosotros sí creemos que debe haber salud pública, educación pública, de calidad, por supuesto. Creemos que deben haber también empresas públicas de recursos estratégicos. Y creo que de la otra orilla lo que se quiere es privatizar todo como si eso en algún momento hubiera funcionado. Y ya vemos tema gas, ya vemos tema centros comerciales y fiscalización municipal, ya vemos, ¿no es cierto?, el tema del agua en el norte que se intentó privatizar y no funcionó. No es una receta en donde más bien lo que queremos es orden, reglas claras de parte de un Estado que permita así la inversión privada con responsabilidad.
¿Qué tiene que decir ahí su Que la diferencia propuesta? sustantiva, Pedro, es que la riqueza la crea el sector privado, no la crea el Estado. El Estado le retira riqueza a los ciudadanos vía impuestos. Pero el Estado tiene obligaciones. Por supuesto que sí, para hacer importantes. infraestructura, para dar educación, para dar salud, para dar seguridad. justicia, seguridad. Hay roles fundamentales del Estado, incluso roles en los que el sector privado puede colaborar. Y para defender los derechos de la mujer, ¿o no? Por supuesto, pero por ejemplo... ¿Y por qué se quiere eliminar la Comisión de la Mujer? Porque se están Preguntémonos. consolidando comisiones, pero eso es una, Aquí esa es una Alejandro, visión y hoy que es el Día absolutamente Internacional de la demagógica, Mujer, porque se ha están planteado un proyecto consolidando para comisiones eliminar para hacer más eficiente el trabajo, porque ellos quisieran tener comisiones para todo, para tener burócratas para todo, y cuando mencionan que quieren reducir el Congreso porque mucho gasta, quieren más Usted ha sido comisiones mesa para seguir directiva. teniendo más El que burocracia y quiere más dirigir asesores el y más Congreso es contratos, usted. porque quieren más comisiones al final del día. Eso es lo que siempre a la izquierda le ha encantado, porque son presupuestivos. Pero ellos han estado en la mesa directiva. Ellos son los Creo presupuestivos. que lo que le gustan los cargos son ustedes. No, porque los que se están Nosotros oponiendo nosotros a tener estamos en siempre la el control oposición de las todo el comisiones de tiempo. pueblos andinos, de cultura, de mujer, donde llenan toda la ideología y lo que les Se ha encanta hacer fusionado, ustedes. se busca fusionar, eso ya es- se probó, Eso es la lo que... Comisión de Mujer con la Comisión de Pueblos, con la Comisión de Cultura, como si fueran tres Perfecto, cosas sí, les va a iguales. permitir un trabajo mucho más eficiente De del repente, Congreso. Alejandro, te pregunto, Pero volviendo a mi ¿funcionarían los pregunta sobre el ministerios modelo también? económico en el que yo creo, una es buena que el pregunta. Estado no genera riqueza, el Estado sirve para dar servicios, y hay servicios como educación o salud, por ejemplo, donde tú podrías tener colaboración público-privada. Por ejemplo, hoy día los hospitales públicos con mejores ratios son los que tienen vía modelo APP. El Barton, el CAELI, que funcionan mucho mejor que los hospitales 100% públicos. Aquí podríamos tener el modelo educativo del sistema de vouchers, que yo lo planteé y que por ceguera ideológica de la izquierda no se pudo aprobar, porque el SUTEP, que no quiere competencia y no quiere meritocracia en el sector de educación, no quieren promover. Lo que me interesa de este debate es que hay ideas sobre la mesa que probablemente se va a prolongar en el próximo Congreso si tal vez son elegidos. Cortito en realidad porque nos tenemos que ir a la franja. 10 segundos. Sí, no, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Sigrid Bazán, ya me deben conocer. Yo estoy postulando por el número 2 a la lista de diputados por la Alianza Política Venceremos. Llevamos el quinto, es decir, la hoja de coca como símbolo, y creemos en que no solamente es Lima, sino todo el país el que tiene derecho a ejercer su voto libremente en democracia, y esperamos su confianza. Don Alejandro, usted, yo le tomé el tiempo, usted habló más que Sigrid, así que creo que ya su mensaje está El claro. tren y el 8. Muy bien.